Entonces, todas estas cosas son cosas que tendrían que cambiar para poder retomar el enfoque de humanización de la salud, que por ahora es un trabajo todavía a desarrollar bastante. ¿Cuáles son las características de una atención humanizada? Uno, hacer atención digna al hombre, pensar de que es una persona, es un sujeto con sentimientos y sobre todo que el trato que deberíamos darlo es pensando en que nosotros quisiéramos que nos traten de esta manera, ¿no? Reconocer que todo ser humano es un sujeto individual, racional, con sentimientos, que siente, que piensa y razona, ¿no? Una persona se da cuenta, inclusive la forma de mirar en el tema del personal es considerado como un mensaje a los pacientes. Hay un médico que mira de una forma diferente, entonces el paciente mira y dice, "Oh, el doctor está enojado conmigo", ¿no? Entonces, o el tema, o la forma de palpar al paciente. Cuando hay alguien que no o está disgustado o, no o tiene algún problema, generalmente la palpación o todas las maniobras que se hacen en semiología no son las que nos han enseñado en colegio, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, el tema sobre todo de la atención al paciente, va a depender de cómo está vestido, de cómo, si se ha higienizado o no se ha higienizado y todas esas cuestiones entonces que tienen que ver sobre todo en el tema de la atención. Es reconocer que todo ser humano tiene valor y dignidad absoluta, así sea una persona que esté siendo atendida en forma gratuita o en forma, como dicen, como indigente, en un servicio solidario, entonces debe recibir el trato que corresponde. No será con un trato donde lo vamos a adular, lo vamos a ver, pero debería ser un trato digno, un trato que se debería dar a todos casi en forma general, ¿no? Defender los valores y normas que protegen a la dignidad del hombre. El problema es que en este tema muchos de nosotros ya hemos dicho los valores que nos han inculcado nuestros papás, sobre todo los familiares, los valores que hemos recibido en la escuela, en el colegio y en la universidad. A veces hay otras situaciones que se anteponen a esto, lo cual hace que cambiemos la forma de trato al paciente. Estas cosas necesitan ser establecidos en las personas con mayor solidez, ¿no? De manera de que no haya otra actividad, no haya otras situaciones que hacen que estos cambien o hagan un cambio en las personas, sobre todo en los profesionales. Entonces, todas estas cuestiones nos van a dar un resultado que se llama humanización en administración, en atención al paciente, en todas las situaciones de servicio para la cual nosotros nos estamos formando, ¿no? No se olviden, nosotros vamos a ser parte del personal que va a prestar servicios, que va a ofertar servicios a la demanda que presente la población. Y cuando decimos población, no decimos población de clase media, clase baja, clase económica, no, decimos población en forma general. También del mismo modo debería ser el trato, ¿no? ¿Cómo vamos a darnos cuenta cómo se da cuenta la gente del trato deshumanizado? Hay varias cosas que voy a leer aquí. Por ejemplo, el trato que se le da al paciente. Es un paciente que llega por alguna circunstancia, de alguna forma no nos cae, el trato que le damos es muy despectivo. ¿Cómo te llamas? ¿Qué se llama? Y listo, tengo dolor, ya, bueno, toma estas tabletas. Ni siquiera lo hemos observado, a veces ni siquiera lo hemos mirado y seguimos escribiendo. Entonces, este tipo de cosas también se entiende y las personas entienden el tipo de trato que le están dando. Hay un distanciamiento afectivo por parte del personal. Cuando el personal de salud es un grupo de personas que sí tienen todavía ese valor de ser solidarios con el sufrimiento, con el tema de la enfermedad de las personas, el trato es diferente, ¿no? Si hay un trato, sobre todo en las enfermeras que están a cargo en apoyo a consultorio, por ejemplo, dice usted, por favor, espere, vaya más allá, siéntese allá. Es un trato que se nota y que sí se dan cuenta los pacientes de que están siendo tratados no de la forma en que esperaban. Relaciones de tipo funcional. Usted es enfermera, yo soy médico.
Así que yo como médico puedo hacer lo que puedo o lo que quisiera hacer. Entonces, sobre todo en el tema de relaciones, en el tema de manejo de personal, tiene que ver esta situación. Ausencia de participación del paciente o la familia en el tratamiento. Muchas veces cuando estamos haciendo o están haciendo el tratamiento, se llega al extremo de decir, bueno, ¿usted es el médico o yo? Es una discusión que va a terminar generalmente con problemas serios entre los familiares y el médico. Entonces, parte de esa situación. Por suerte, hoy ya tenemos un documento que se utiliza y la gente ya ha aprendido a manejar, que se llama el consentimiento informado, ¿no? Entonces, es un documento que obligatoriamente tiene que ser el médico para entregar información al familiar al interesado sobre una intervención que puedan hacer sobre él, ¿no? Antes había que hablar con el médico, decirle, por favor, infórmeme cuál es la situación, ¿no? Y apoyado por las normas, automáticamente el médico que va a intervenir tiene que hacer la información en forma escrita, con firma y sello, porque es un documento que va a servir de garantía de que el paciente va a mejorar si es que es lo que piensa el médico y está en forma escrita, ¿no? Entonces eso sí ha tenido alguna mejoría. Ausencia de involucramiento creativo entre los ámbitos personales del paciente y del personal de salud, ¿no? Entonces, normalmente existe una falta de relacionamiento, una división clara, por ejemplo, de lo que ocurre entre el personal de servicio y el personal profesional. A veces creo que el tema inclusive del saludo, que debería ser una forma general, no se lo cumple. Es una persona que tiene que limpiar, y no le voy a saludar, él tiene que saludarme. Entonces, a partir de ahí hay ese tipo de cambios. No hay acceso a los servicios que requiere la institucionalización de la indolencia, ¿no? Servicios que inclusive cuando es necesario o es urgente algún servicio, dice, usted tiene que esperar su turno. Está programado de aquí a 15 días un cuadro de una apendicitis aguda que requiere un examen de sangre urgente. Igual en el laboratorio dice, tiene que esperar su turno. Entonces, hay situaciones de este tipo, a veces mucho más graves cuando la situación se hace mucho. Hay trato irrespetuoso, hay tolerancia a la negligencia de los trabajadores, el director generalmente o el administrador no dice nada, sí, vamos a hablar y se acaba ahí el tema. Y sobre todo cuando hay falta a los derechos de los pacientes, lo que hace algunas gerencias es, bueno, vamos a ver, ignora y pasa el tema. Entonces, son estos los problemas que ahora está viviendo la salud. Es un problema que tiene que mejorarse, es un problema que tiene que desarrollarse a partir de la formación de los profesionales de salud. Otro de los problemas es el tema económico, ¿no? Un tema económico que se inicia en las políticas nacionales de compensaciones por las actividades que se desarrollan. Hay algunas profesiones, por ejemplo, que no requieren de hacer especialización, no requieren de hacer más años de formación, ¿no? Un médico general, egresado de la universidad, tiende a ganar un mínimo de 6,000, 5,000 dólares bolivianos, así. Un ingeniero químico o un ingeniero petrolero que sale inmediatamente llega a ganar unos 10,000, 12,000 bolivianos sin especialización en egresado, ¿no? Entonces, hay ese tipo de situaciones en el tema del mercado, en el tema de la compensación económica, que hacen también que este tema del que estamos hablando sea más grave en algunas agrupaciones o en algunos lugares o regiones donde hay ese tipo de trato, ¿no? Hay otras condicionantes, como las condicionantes culturales, que también van a provocar o van a hacer que el tema de la humanización no se cumpla y más bien vaya en retroceso hacia la deshumanización, ¿no? El tema de la burocracia, el tema de la gestión de recursos humanos, donde existe una cantidad mínima de personal y en un lugar donde se requiere más,
es los centros de formación que no tienen el enfoque sobre todo de humanización, el concepto equívoco del ser humano. Si hoy hablamos de medicina, vamos a ver muchos centros de formación, indicando de que como un buen punto de vista para el inicio es que es una carrera que les va a permitir mejorar el estatus, subir en el estatus de la vida de las personas, de los profesionales y todas esas cuestiones que van a hacer que el tema de la deshumanización mejore, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la deshumanización, es un problema que nos va a afectar, nos afecta y sobre todo, si no se hace un buen trabajo en el tema de administración, retomar el enfoque sobre todo de la atención humana de las personas, esto va a ir desmejorando mucho más, ¿no? Haciéndose un servicio bastante indolente, no solidario, sobre todo basado en el tema económico y todas esas cuestiones que pueden afectar sobre todo al tema de la salud de las personas que nos demandan servicios, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en el tema ético de la medicina, que dice que la medicina es autónoma, ¿no? Que los médicos generalmente tienen autonomía y que ellos son los que van a decidir la forma en la que van a trabajar. Y si ellos tienen un enfoque del tema humano con seguridad, van a anteponer a todas las actividades que desarrolla esta persona. También es un tema de beneficencia, porque se supone que cuando alguien desarrolla estudios es precisamente para mejorar. Pero para mejorar no a todo costo, sino que hay que ver algunos enfoques importantes que van a tener que ver en el desarrollo de las mismas, ¿no? Y sobre todo, anteponer algunos valores que nos han enseñado en la casa, en la escuela, en los centros de formación superior y todo eso. La no observancia o en cambio inclusive la ignorancia que se le debe dar al tema de la maleficencia, ¿no? Al tema de no hacer daño, al tema de experimentar con personas que generalmente también a veces provocan mucho daño a estas. Y el tema de la justicia, que debería ser un enfoque que antepone a cualquier tipo de actividad. En conclusión, dice, en cualquier profesión es necesario ser una persona humana, ¿no? La humanización nos ayuda a entender la forma de pensar y actuar de los demás. En la salud es indispensable manejar la humanización como un principio de atención y comunicación. Fíjense, con este tipo de conclusiones, con seguridad, si es que se toma en cuenta en la formación, sobre todo de profesionales, vamos a poder conseguir retomar ese enfoque de trato humano a las personas. Lo contrario, o sea, si seguimos avanzando, va a terminar en esas cosas que acabamos de ver en la anterior clase. Va a terminar en negligencia médica, en mala práctica, en iatrogenia, va a terminar en pseudotratamientos, en impericia médica, en intrusismo, en indolencia, en maltrato, en síndrome de la conveniencia médica, en imagen social negativa o una serie de situaciones que pueden perjudicar al profesional, sobre todo en el desarrollo de sus actividades, ¿no? Entonces, si ven ustedes, este es un tema pendiente, es un tema que sí se está avanzando, pero muy lentamente. Es un tema más bien que en forma desacelerada ha ido en contraposición y que el tema de la humanización ha sido colocado en una posición más atrás de lo que significa la deshumanización. La deshumanización también es sinónimo de mayor ganancia, es el sinónimo de mayor entrada económica y todas esas cosas, por lo cual ha tenido más desarrollo que este tema de la humanización. Bien, es un tema en realidad de reflexión, es un tema que tenemos que tomar en cuenta para el tema del desarrollo de nuestras actividades. Por supuesto que tenemos derecho a aspirar muchas cosas en mejor forma de la que
ahora tenemos, por supuesto que tenemos derecho a mejorar, a poder entrar en una autonomía cuando podemos desarrollar toda esta situación, pero también deberíamos pensar que el tema de la humanización es un valor que no deberíamos dejar de lado para desarrollar estas actividades. Sí se puede conseguir todo lo que se consigue por el otro lado, pero con el enfoque de humanización y a veces hasta mucho más, ¿no? Van a escuchar algunas personas, ante mí mi doctor es tal persona, porque seguramente ha recibido un buen trato, un trato humanizado, lo cual hace que se apropie y que considere que es una situación que él debe considerar durante todo el tiempo que va a recibir los servicios de salud. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, está muy claro. Ustedes ya saben, o sea, yo estoy pensando un poco en el tema que igual del mismo modo que ustedes, yo también he pasado por un periodo en el cual no he tomado en cuenta esos valores, he desarrollado esas actividades, pero se debe precisamente a que en mi formación y en el desarrollo de mis actividades, nadie nos ha dicho estamos desarrollando una actividad equivocada, estamos enfocando más, mal nuestro trabajo, ¿no? Pero ya cuando uno se da cuenta, y se va a dar cuenta generalmente cuando, no, cuando se invierta la situación, cuando nosotros vamos a requerir los servicios y nos vamos a convertir en demandantes de servicios, ¿no? Y vamos a dejar de ser ofertadores, o sea, médicos. Ahí es cuando nos vamos a dar cuenta realmente de que hay una equivocación en la forma en que se desarrolla el tema de salud en casi todos los establecimientos que